Hola, buenas tardes. A nombre de Librería Bonilla, a nombre de la Universidad Iberoamericana y a nombre de Bonilla Artigas Editores, estamos muy contentos de hacer la presentación del libro La importancia de llamarse revueltas, de Juan Luis Loza León y José Babuj. Para esta presentación contamos con los autores del libro y con Javier Sáenz, que va a comentar un poco. Los dejo con la mesa. Muchas gracias al público, muchas gracias a la gente que nos sigue en internet. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes del libro. Bueno, el libro en realidad comienza como una idea que tuvimos, Joseba y yo, de hacer una publicación sobre revueltas. Esta fue la primera vez que se nos había ocurrido hacerlo desde la Ibero. Y lo que intentamos fue convocar a algunos especialistas como más renombrados, para escribir. Entonces convocamos a alrededor de 15, 20 personas para que escribieran sobre la obra de Revueltas. Convocamos a la mitad mujeres y a la mitad hombres, y como fue en este periodo pandémico del 2020 y lo que fue casi todo el 2021, pues se fueron cayendo las posibilidades. Al final, ninguna de las mujeres que fueron convocadas, que habían aceptado participar, entregó un capítulo. Algunas se disculparon, otros autores masculinos también se disculparon y no pudieron. Fue un tiempo difícil, pero a lo largo de estos 2 años en que se empezó a trabajar este libro, pues también tuvimos la oportunidad de estar recibiendo materiales que son los que finalmente entraron a la edición final del libro. Bueno, nos dio mucho gusto a José y a mí trabajar en este proyecto porque los materiales que están ahí son muy, muy diversos, y creo que, sin temor a equivocarme, son de los más arriesgados, ¿no? Entonces, el libro es muy completo en el sentido de que aborda cine, literatura, teatro, historia, filosofía, psicoanálisis, análisis, digamos, histórico-literarios respecto al movimiento del 68 y respecto a algunas de sus obras, como en el caso del texto que escribe Javier sobre la tragedia. Y bueno, este es un libro, creo yo, de los más completos que hay ahorita en las últimas publicaciones que se puedan encontrar en México sobre la obra de Revueltas, ¿no? Y bueno, el libro pues tuvo sus avatares, ¿no? Tuvo ahí sus aventuras porque entró a edición, de repente como que no avanzó. Bueno, la pandemia consternó mucho a los departamentos editoriales de las universidades, y eso impidió un poco la negociación con la librería Bonilla, con Bonilla Artigas Editores, porque pues la comunicación no fluyó mucho. Estábamos comentando también hace un rato, pero finalmente este libro pues salió al mercado a principios de este año y pues estamos muy contentos. No sé, le voy a dejar a Joseba la palabra un momento. Bueno, a ver, yo sí quiero decir que es un libro muy especial para mí, por la importancia que tuvo Revueltas para mí en un momento dado. No tanto porque yo sea un especialista en revueltas. El especialista en revueltas es Juan Luis, que lleva ya como 3 libros, ¿no? Solo, ¿no? De hecho, en realidad el capítulo que tú habías escrito para este libro, por las avatares del propio libro, ya salió mucho más completo en un libro completamente dedicado a revueltas, monográfico y de tu autoría exclusiva, ¿no? Pero Sassi Revueltas fue un autor definitivamente importante para mí, y son algunas de las cosas que cuento yo en el texto que escribí. Más, insisto, como lector que como yo un especialista dedicado a revueltas, ¿no? Y a mí me parece que es un libro, también por el momento en el que fue escrito, que fue durante la pandemia, que cierra toda una época de pensamiento, ¿sí? En concreto en la Universidad Iberoamericana, ¿sí? Porque se vivió
algo que pues está tendiendo a desaparecer, ¿no? Y yo sí quiero hablar un poco de todo eso, porque que haya salido un libro sobre revueltas en la Universidad Iberoamericana, que como sabemos es una universidad, pues bueno, sobre todo ahora con la construcción discursiva que se está haciendo desde pues, el gobierno y demás, pues una universidad elitista, ¿no? Cara a esto, dirigida únicamente a un segmento de la población, ¿no? Que haya salido un libro sobre revueltas, un escritor comunista súper comprometido, esto encarcelado y tal, en esa universidad, pues tiene que ver con la universidad en la que yo trabajo, ¿no? Tiene que ver con unas cosas que pasaron ahí entre el año 2010 y el año 2020. ¿Sí? Lo contamos un poco en el prólogo. En el año 2020 la realidad es que eso que había pasado se acabó, ¿no? Y explico un poco qué es lo que pasó, ¿no? A ver, o sea, la Ibero sí consiguió en un momento dado firmar un convenio con el CONACYT. Al principio el CONACYT pagaba una parte, ¿no? Y luego a sus investigadores y daba becas para los programas de calidad, ¿no? Y muchísimos programas fueron certificados como programas de calidad en la Ibero y eso permitió que hubiera una estructura de becas poderosa y, por supuesto, pues que se acercase a la universidad público y alumnado, pues muy talentoso, ¿no? Con méritos intelectuales, más bien, ¿no? Y por ese momento yo más o menos, yo estaba trabajando entonces en la administración de la universidad, ahora otra vez estoy trabajando en la administración, estaba trabajando entonces en la administración de la universidad y llegó entonces bueno, esta política, ¿no? Y cada vez se fue avanzando, entraron más programas al PNPC, llegó una estructura más poderosa de becas y fue una época curiosa porque encima también irrumpía de una manera poderosa la cultura digital en general, ¿no? En el mundo, ¿no? Empezó el Facebook, empezó el Twitter, empezó el Instagram todavía tímidamente en aquella época, sí, ahora ya es lo que ven los chavos, ¿no? TikTok ni existía y pues fue justo la eclosión de una serie de revoluciones, no revoluciones, sino revueltas, y por ahí voy al título del libro, revueltas estudiantiles que atravesaron desde el 2010 hasta el 2020 prácticamente, ¿no? Con la irrupción de la pandemia, ¿no? Entonces el estudiantado se convirtió en esa época, también en la Universidad Iberoamericana, y ahora explicaré por qué, en un agente político pues súper interesante, ¿sí? Un agente político súper interesante. Yo venía de una época, voy a decir una grosería de hueva, ¿sí? Los años 90, ¿no? Que fue una época que aquello era un erial, ¿no? Se había caído el muro, un poco también hablando del contexto de revueltas, es decir, había desaparecido el sueño comunista, había desaparecido prácticamente el marxismo de los estudios, estábamos completamente neoliberalizados, ¿sí? Yo estudiaba Derecho, ¿no? Bueno, sí, o sea, era una coyuntura en la que la agencia política del estudiantado se había prácticamente extinguido, ¿no? Entonces, de repente en 2010, un añito después, 2011, ¡plum!, eclosiona la primavera árabe, ¿no? Y eclosiona la primavera árabe además con una serie de revueltas estudiantiles instigadas por la cultura digital, ¿sí? O sea, porque es decir, empieza a provocarse a producirse un nuevo tipo de forma de correr la información que permite democratizar los contactos y pues el estudiantado empieza a adquirir una agencia política que antes no tenía, a construir su propio imaginario muy afuera de lo que eran entonces los medios de comunicación masiva, ¿no? Una coyuntura que yo creo que también ha desaparecido, porque ahora justo la cultura digital hace lo contrario, lo consiguieron disciplinar, ¿no? Pero sí tuvimos 10 años de inercia súper crítica y un gran poder de agencia política, ¿no? Y bueno, por supuesto se dieron todas estas revoluciones de la primavera árabe y demás. También hubo una eclosión estudiantil en Chile, que luego tuvo un segundo momento en 2019, que fue el último gran momento estudiantil, ¿no? Y pasó en la Ibero lo que pasó, que todos sabemos, ¿no? 2011, si no recuerdo mal, 2012, perdón, sí, 2012, el movimiento 131, ¿no? Entonces la Ibero se convirtió en un referente de la agencia política a nivel nacional, ¿no? Por la oposición que hubo al gobierno de Enrique Peña Nieto,
Y bueno, ahí tuvimos una serie de problemas con el gobierno de aquel entonces, pues no se tuvieron las obras de la prepa, o sea, sí era una institución que vivía pues un caldo de cultivo de la revuelta, ¿no? Y por eso es la importancia de llamarse José Revueltas, ¿no? Un poco de ahí, de ese caldo de cultivo sale este libro que llevamos adelante, pues un profesor en aquel entonces, que era yo, Joseba, ¿no? Y Juan Luis, que era entonces mi alumno, ¿sí? Pero que prácticamente tenemos la misma edad y en realidad nunca fue mi alumno, éramos camaradas, ¿no? Entonces empieza el movimiento 131, ¿sí? Después y tenían una característica estos movimientos, que es algo que me parece que atraviesa todos los ensayos del libro. La idea está de la revuelta y no de la revolución, ¿sí? Es decir, de una manera muy crítica se ponía en entredicho que las revoluciones generalmente estaban conducidas por un fin teleológico. Es decir, como dice Derrida, en el tiempo de una tesis, ¿sí? Ya se sabe, las revoluciones se supone de manera preconcebida hacia dónde van, ¿sí? La revuelta se supone que es un movimiento mucho más anarquista, digámoslo así, ¿no? Que piensa mucho más la potencia del presente y el vínculo entre presente y futuro. Algunos de los ensayos del libro trabajan eso, el vínculo entre presente y futuro, como algo que está en el presente. O sea, no es que se tienda a un fin ya preconcebido, sino que se va construyendo en ese momento del presente. Y eso es una característica que atravesó a toda la agencia política de esa década, ¿no? Yo no quiero creer en las teorías del complot, ¿sí? Pero realmente, o sea, la pandemia vino a dar al traste con todo ese espíritu, ¿sí? Digo, yo ahora estoy en la administración, pero sé que el alumnado recibió un golpe pavoroso en esa concepción política que tenía justamente con la pandemia, ¿no? Porque a los jóvenes como que les robaron la posibilidad de ese campo de fuerzas que hubieran estado en contacto en el caso de estar en los campus, ¿sí? Pero pasaron aquí nos tuvieron cerca de 2 años encerrados, ¿sí? Entonces porque como éramos un sector de riesgo, pues nos tuvieron muchísimo más. ¿Sí? Ya podíamos salir a los bares, como decía alguna chica en España, lo que nos importa es ir a los bares, ¿no? Pero no podíamos ir a las universidades, entonces seguíamos dando la clase por Zoom y pues hubo toda una generación que perdió esa agencia política que se estaba dando en los campi, ¿no? Entonces, nada más, o sea, yo, porque luego si quieren hacemos una ronda ya hablando un poco más del libro, pero yo quisiera decir, ¿sí? Que bueno, que en fin, que toda esa coyuntura desapareció, ¿no? Y bueno, pues ahora la Ibero, yo siento que va a tener que reconstruirse, ¿no? Para volver a recuperarla, ¿no? A ver, lo interesante de la obra de Revueltas, relacionándolo con esto, y por eso es Revueltas, ¿no? Es que es una especie de precursor de este género de pensamiento, porque él, sí, hombre, obviamente él fue un comunista y estuvo vinculado al partido, por supuesto, y bueno, hay que decir que a diferencia, por ejemplo, de los anarquistas, los comunistas, a través del Partido Comunista y con el apoyo que tenían de Moscú, tenían un aparato de distribución que podía hacerle cierta competencia al capitalismo. Sí, es decir, tú sacas una obra como Neruda, El Canto General, y ya tenías un montón de suscriptores y el discurso circulaba. O sea, había editoriales, o sea, sí circulaba, ¿no? No como otros movimientos políticos que no han tenido un Estado detrás, ¿no? Pero Revueltas es un personaje bien complicado dentro del movimiento comunista, o sea, no era un comunista a la letra y eso es de una forma bien clara en el libro. Es un comunista que con los errores, justo el texto que trabaja Javier, ¿no? Pues entra en un conflicto con el partido, si no es que de antes, como se ve, por ejemplo, en el texto de Aureliano, ¿no? Ya tenía una serie de concepciones sobre el tiempo, la idea de la revolución, que él no utiliza la palabra revuelta, pero que es una especie como de viejoven, ¿no? O chavorruco, ¿no? Que ya estaba como que anticipando todo esto desde el 68, esa manera de pensar que vivimos durante esos años, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente sí, el libro se quedó un poco en el club de Toby, ¿no? Porque no tuvimos presencia femenina, pero fue por una cosa circunstancial, ¿no? Creo que a Revueltas eso no le hubiera gustado, porque hay otros textos que hablan justamente. Es un autor particularmente interesado por la divergencia sexual, ¿no? Tiene muchas escenas de eso, ¿no? También anticipa el tema del género, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que cuento en el texto más bien es una teoría de la lectura de Revueltas, pero también una experiencia personal, ¿no? De cómo lo leí yo y todo eso, ¿no? Pero
si quieren de eso hablamos en una segunda ronda para no colgarme más, ¿no? Simplemente un poco, es para mí un libro, es curioso que haya salido ahora porque pues me llena de nostalgia. O sea, me llena de nostalgia por la academia de aquel momento. Yo ahora estoy ya en otro lugar, en la universidad. Esto me llena de nostalgia por mis alumnos de aquel momento. Me llena de nostalgia por el tipo de discusiones que teníamos en aquel entonces, ¿no? El primer seminario que yo di en mi vida en posgrado fue sobre revueltas y Sánchez Vázquez, ¿no? Y eran 2 alumnos en clase, la otra chica se marchó al primer momento que me vio hablar y nos quedamos con Luis y yo solo, ¿no? Entonces estuvimos todo el semestre con esto, ¿no? Al siguiente semestre di un seminario sobre Benjamin, y ella tenía más alumnos, porque Benjamin, aunque era marxista, era mainstream, ¿no? Yo lo estudiaba como marxista, y me acuerdo que la coordinadora me presentó como sociólogo de la literatura, ¿no? Y yo me quedé así como, Dios mío, o sea, ¿por qué me dice eso, no? Entonces pero sí sería un caldo de cultivo y luego había un chorro de gente, o sea, yo no sé cuántas tesis he dirigido, 20 y tantas, o sea, sí hubo una agencia ahí que yo lo veo como con nostalgia porque sé que el alumnado ahora está en otro trip, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces en fin, es un producto de aquel momento histórico, ¿no? Y pues es un momento que ojalá y regrese, ¿no? Ahora ya hemos vuelto a los campus y a los campi, perdón, y estamos ahí otra vez y otra vez se han reconstituido algo los lazos sociales, aunque ya la inteligencia artificial y la cultura digital se hayan convertido en otra cosa, ¿no? No están al servicio más bien del poder y no al contrario. Ok, si quieren, Javier, algo. Bien, pues antes que nada quisiera agradecer a ambos, primero la invitación a escribir, a participar en este volumen, a la Universidad Iberoamericana, a la Librería Unida Artigas, su grupo editorial por todo el trabajo maravilloso que hizo con el libro. Y en verdad me gustaría valorar más este libro dentro de los estudios revueltianos, ¿no? Primero, el gran boom de revueltas en 2014 sucedió por el centenario. Nos convocó a muchos que ya los veníamos trabajando a ir a ver a diferentes eventos a todos los especialistas del país y nos pudimos ver a las caras por primera vez en un momento, ¿no? Vernos y ver cómo trabajamos, discutir, dialogar en el Colegio de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, creo que en el Instituto de Investigaciones Filológicas hubo discusiones acaloradas, buenas, fuertes en momentos, pero siempre todos con la intención de discutir. Pero hay algo distinto con respecto a ahora, porque ahora hay nuevos elementos para la crítica revueltiana. Simplemente no existía como tal el archivo Revueltas. Para 2014 lo que había era apenas la biblioteca de Revueltas se había donado a la Facultad de Filosofía y Letras, no estaba disponible esos materiales y además el archivo apenas estaba siendo vendido a la biblioteca Natty Lee Benson de la Universidad de Austin, de Texas. Ahora, la mayoría de las investigaciones de este libro muestran la presencia de ese archivo, la recuperación de textos nuevos, nuevas perspectivas, textos que antes eran más difíciles de alcanzar, de leer, ahora hay comentarios, ahora ya se puede acceder de otra manera a ellos, de manera que simplemente sí se nota un cambio ya generacional 10 años después con respecto al 14 ahora, ¿no? Esa es una de las primeras cosas importantes. La siguiente es el diálogo con la tradición previa. En todos los textos podemos ver una mención de los textos fundacionales como los de Bodio Escalante, Edith Negrín, más adelante Jorge Fuentes Murúa, evidentemente la senda crítica que ha hecho José Manuel Mateo desde hace años ya con diferentes textos que han renovado en gran parte los estudios literarios. Uno puede ver que la mayoría de los textos actuales, José Manuel es citado en alguno de los muchos trabajos que ha hecho, lo cual también da cuenta de que hay nuevos senderos, hay nuevos investigadores que se han puesto al frente un poco y que se ha renovado la crítica. Antes, generalmente teníamos, como ya mencionaba, a Bodio, a Edith Negrín,
y a otros investigadores que habían estado pujando, sacando tesistas adelante, y a la propia familia Revueltas, todavía inclusive en esos momentos, en los 2000, estaba viva Andrea Revueltas, y el acceso a la información era a través de ella, una persona increíblemente bondadosa que te abría las puertas de su casa, dialogaba contigo. Pero cuando termina esa época, ahora primero estuvimos frente a bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué seguimos? Y afortunadamente este libro también da cuenta de esos procesos que han cambiado, ¿no? Y otro elemento que también es de rescatar es la movilidad del pensamiento. Si antes estos libros fueron editados en su primacía por la UNAM, ya no es así. Y eso también habla de los cambios. Y esta movilidad de pensamiento también de la que habla el propio libro, ¿no? José Manuel habla un poco aquí de la movilidad del pensamiento proletario, en donde si bien en un primero es representado por partidos, luego lo retoman los estudiantes en el 68, pero también eso nos hace pensar en la movilidad de la crítica, que si hay momentos en los cuales cierta institución tiene cierta perspectiva, también esos momentos son coyunturales. Hablan de un momento, de un periodo, de unas condiciones, y que esas condiciones se acaban. Y frente a ello no nos debe quedar la nostalgia, sino al contrario, el pensar y ser buenos observadores de la realidad y ver hacia dónde tiende esto. Y esa movilidad ahora también llegó a la iberoamericana, lo cual da mucho gusto, ¿no? El contexto que menciona José es indispensable para entender cómo entiende esta movilidad, cómo llegan estos libros, 4 libros, ¿no? 4 libros de José Revueltas en la iberoamericana, es genial. Yo estaba pensando en los libros que tiene la UNAM en total, no son muchos como se podría pensar, ¿no? Yo cuento, yo creo que unos 5 o 6, y hay más tal vez, pero son de la autoridad de José Manuel Mateo en su actividad como investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas. Es decir, es uno de ellos. Y junto con él también está Enrique Flores, evidentemente, está Edith Negrín y otro grupo de investigadores que alrededor formaron en algún momento un seminario que trabajaba José Revueltas y muchos tesistas allí. Pero la cuestión es, ese trabajo también tuvo una movilidad y es increíble, es bueno, siempre es importante esa movilidad. El aquisolamiento de una institución del pensamiento crítico no existe. Una institución nunca es crítica todo el tiempo, es una cuestión de movilidad, y me encanta que este libro dé cuenta de todo esto y que logre agrupar a diferentes perspectivas que no son contradictorias entre ellos, porque también uno luego encuentra eso, que un autor menciona una cosa que es contradecida por otro, una parte del texto, y aquí no encuentro eso. Encuentro una compaginación intergeneracional, lo cual también es muy rico encontrar en este texto. Bueno, qué bueno que menciona, la verdad lo que dice Javier es muy interesante porque sí, yo creo que también Joseba lo mencionaba, ¿no? Yo creo que es un cambio, digamos, de perspectiva, no sé si llamarle un giro, que estos libros se publiquen en la Ibero, ¿no? Creo que esto corresponde a como decía Joseba, cambio de época o a una época determinada. Porque sí, en realidad creo que lo radical no está solamente en que sean libros bajo digamos, la firma de un autor que se llama José Revueltas o siguiendo la firma de un autor, sino que sí es claro, me parece, un cambio en la construcción de temas y perspectivas de análisis en la obra de Revueltas. Es decir, no, a lo mejor soy muy exagerado decir, pero hay una escuela interpretativa de Revueltas, digamos, en términos de lo que está haciendo en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Pero no solo por ser la Ibero, sino porque corresponde a todo esto que Javier dice, que es, uno, que hay un estudio de archivo que tiene que ver con la apertura del archivo y el acceso que se puede tener, bueno, como lo que se puede tener, pues está en Texas, ¿no? Y pues quien pueda ir, pues puede consultarlo, ¿no? Con todo lo que eso signifique. A lo mejor es una forma de prohibición y uno se puede preguntar por qué un autor como José Revueltas habrá terminado en Texas, ¿no? Bueno, eso
corresponde también a circunstancias poco calculables quizás en la historia, ¿no? El hecho es que sí, me parece que los textos que componen este libro, desde el que escribe Javier, por ejemplo, sobre la tragedia, creo que son análisis de una perspectiva narrativa, literaria, etcétera, pero creo que se ven pocas veces. En general, creo que el giro anterior, o la tendencia anterior a la de este libro y a los que hemos sacado en el Ibero, es una tendencia al estudio de revueltas militantes, no sé si estás de acuerdo. Como que está marcado por la militancia. Y creo que acá, yo me atrevo a decir que estamos dando un giro hacia otras aristas de su obra, hacia otros textos. Por ejemplo, el de Alessandro Rocco es un guión que se llama Muchachas de Uniforme, que Revueltas hizo, nunca se filmó, entiendo, y lo compara con el guión que hace, bueno, que se hace para otra película. Hace un estudio del que podemos hablar un poquito más adelante. Lo que sí me parece importante es destacar esto, ¿no? Que hay un cambio de perspectiva. Por ejemplo, aunque Aureliano Ortega Esquivel, que escribe uno de los capítulos aquí, y que ha incluido o que él ha pugnado, no solamente él ayudó a fundar la cátedra o fundó la cátedra José Revueltas en la Universidad Autónoma de Guanajuato, o en la Universidad de Guanajuato, no sé si sea autónoma, pero ya estoy en crisis, ¿no? Pero en la Universidad de Guanajuato, Aureliano estuvo o fundó la cátedra o fue de los fundadores de la cátedra José Revueltas. Pero no solo eso, Aureliano, alumno de Sánchez Vázquez, llegó a ser muy crítico respecto a esto de que Revueltas no alcanzaba a ser un pensador, no alcanzaba a ser un filósofo. Y creo que no solo él lo incluye en sus textos sobre filosofía mexicana, lo incluye como un filósofo, como un pensador, sino que además en este texto que escribe para el libro, lo que hace es colocarlo en perspectiva de los análisis históricos de su época. Es decir, aquí Revueltas ya figura incluso como historiador. No es solamente Aureliano el que lo ha hecho, ¿no? José Manuel Mateo tiene uno que otro texto sobre la manera en que Revueltas debate con historiadores de su tiempo y anteriores a él. Es decir, estamos como lanzándonos a otros terrenos en los que el análisis sobre su obra está respondiendo a todas las aristas que Revueltas presentaba como escritor, ¿no? Como esteta, como análisis de la estética, como estudioso de la estética nacional, nacionalista. Lo que nos dice, para concretar un poco la idea, es que Revueltas no solo estaba tratando de escribir lo que él quería escribir, sino que como estudioso que era de la historia, la filosofía y la estética, hizo, digamos, de su proyecto literario uno de sus proyectos más ambiciosos para ir, digamos, hasta cierto punto en contra o salirse, dar un paso lateral de las tendencias estéticas que estaba viviendo su tiempo. Entonces, creo que eso se puede ver en el libro y es gracias a estas nuevas posibilidades que mencionaba Javier y las condiciones histórico-coyunturales que le tocó a la Ibero en esta época. A propósito, me gustaría decir que es verdad, o sea, cuando este libro se planeó, no estaban en mente los que han salido poco tiempo después. De hecho, el texto que, como bien dice Joseba, yo propuse o yo escribo para este libro, en realidad era como un resumen del proyecto que se había de desarrollar tiempo después y salir. Ahora está circulando ya un libro sobre ese tema, que es lo que yo llamé fotoplasticidad narrativa. Antes, o sea, salió antes que... Sí, salió antes. Sí. Pero entonces, digamos, aunque el libro tuvo muchos, pues es pandémico, ¿no? Ya eso dice todo lo que teníamos que decir. Y como dice Joseba, no sé, son circunstancias históricas que coinciden, ¿no? Lo que decía Javier, que el archivo estuvo disponible, que una efervescencia estudiantil, digamos, coyunturalmente importante, no solamente en la Ibero, nacionalmente, ¿no? Sucede y la pandemia la corta y marca el inicio de otra época, ¿no? Y entonces 3 días después amanecimos con la inteligencia artificial, Elon Musk como funcionario público en los Estados Unidos, o sea, esto giró, ¿no? Y creo que también ese giro se ve en el texto, ¿no? En los textos que acompañan al libro, ¿no? Bueno, ahí lo dejo y si quiere ahorita volvemos.
Sí, o sea, en general ha habido un giro hacia la destrucción de la investigación, ¿no? Hacia quitar la agente política al estudiantado, ¿no? El otro día estuvimos en Estados Unidos, Cecilia y yo, pues prácticamente la Agencia Nacional de Investigación la han desaparecido, ¿no? Y a los estudiantes los están represaliando con medidas graves disciplinares por el tema de Gaza, ¿no? O sea, porque el manifestarse es, o sea, uno esté a favor o en contra, ¿no? Pero el hecho de manifestarse ahora ya uno padece medidas disciplinares, ¿no? En las universidades. Si las universidades se les ocurre firmar algo a favor o en contra, perdón, de que los presupuestos de Estados Unidos se apoyen a la guerra en Gaza, sufren también recortes presupuestales brutales. O sea, es decir, es una época que, digo, no me quiero poner cáustico, pero sí hubo una regresión, ¿no? Vamos a hablar mal y pronto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a mí, vuelvo a repetir, melancólico, me llena un poco de nostalgia porque siento que como que pasé por todo eso creyendo que iba a pasar algo y que finalmente pues no quiero creer, vuelvo a repetir, en las teorías del complot, pero pues algo pasó y todo eso se acabó y se acabó de una manera brutal, ¿no? También hay otro proyecto que Cecilia y yo compartimos, ¿no? Que hacíamos crítica de la cultura digital, ¿no? Y efectivamente se pasó del entusiasmo pues a lo que ha pasado ahora, ¿no? El capitalismo tecnológico, ¿no? Digámoslo así, ya desde la inteligencia artificial y esa forma de producir saber, ¿no? Entonces, creo que el libro es interesante porque detecta en Revueltas una operación discursiva y eso creo que es común a todos los textos. O sea, es decir, en Revueltas hay algo que siempre se zafa de caer en equivalencias simplistas, ¿sí? O sea, y me explico. Sí, o sea, Revueltas es curioso porque llega a la escritura, me parece que de una manera familiar. Juan Luis, ¿estás bien? Bebe algo. Entonces, llega a la escritura de una manera singular. Porque yo siento que él, por origen familiar, probablemente hubiera podido ser músico, pintor o quién sabe, hubiera podido ser otra cosa. Se da por una, creo que, y lo digo yo en mi texto, creo que se da por una circunstancia particular que nacemos a Revueltas como escritor, porque sus hermanos se habían formado en Estados Unidos, uno como músico y el otro como pintor, y venían del contacto con los movimientos obreros y todo eso. Él recibe toda esa querencia de apoyar los movimientos obreros y todo eso y adquiere una militancia en ese sentido en México porque ahí ya no tiene chance de estudiar fuera. Pero por lo mismo tampoco tiene chance de formarse como músico, o sea, con una expresión artística en la que necesariamente necesitas una formación formal, valga la redundancia. Y bueno, pues le queda la lengua, ¿no? Entonces, bueno, pues ha leído mucho y tal, y pues en las bibliotecas públicas y tal, y entonces empieza a escribir, es la forma en la que él se puede expresar, a diferencia de Silvestre de Fermín, ¿no? Entonces, pero, sí, tanto Silvestre como Fermín son pensadores, son en sus propias disciplinas también outsiders, ¿sí? O sea, es decir, siempre hay una estructura en la obra de Fermín y en la de Silvestre que se va un poco de lo que estaba pasando en esa coyuntura, se fuga, digámoslo así. En esa coyuntura había dos conceptos de revolución en el país, ¿no? El de la revolución nacionalista, o sea, es decir, el gobierno, ¿no? Con el PRI detrás y demás, ¿no? Y la época de Cárdenas y todo eso después, ¿no? Que es cuando llega a su momento de eclosión mayor, ¿no? Como se ve en el libro de Adolfo Billy, que se llama La Revolución Interrumpida, ¿sí? Y, por otro lado, está la revolución pues, apoyada por Moscú, ¿no? Con un poder poderoso detrás, ¿no? Esto valga la redundancia, que es la revolución comunista, ¿no? Sin embargo, Revueltas nunca es un escritor comunista panfletario o incluido dentro de la estética del realismo socialista, o sea, pero para nada, ¿no? De hecho, generalmente él siempre una estructura que permite ver los huecos de la representación en el proceso de Mimesis, ¿no? No se interesa particularmente por los militantes, con los militantes es particularmente crítico, como se ve en el texto de Javier, ¿no? El tema de los errores, ¿no? O sea, bueno, la representación de uno de los personajes es terrible, ¿no? Porque es como una especie de cura rojo, así lo dice incluso, ¿no? Obsesionado,
fundamentalista fanático, ¿no? Y esquemático en sus interpretaciones del marxismo, ¿no? Revueltas se va siempre hacia otros lugares que no son exactamente el del obrero militante o estos personajes heroicos que construye el realismo socialista de una forma como transferida, ¿no? De la épica tradicional, sino que se va mucho a el tema del lumpen, ¿sí? O sea, la condición trágica de otros grupos sociales, la diferencia sexual, ¿no? La condición trágica de otros grupos sociales que están mucho más excluidos de la representación que, por ejemplo, esos grupos que están representados en esta dicotomía, o sea, la narrativa alineada con el régimen, que sería una especie de epigonía de la novela de la revolución, ¿no? Y la narrativa más propia de la estética del realismo socialista. Entonces, bueno, yo tengo para mí, o sea, que con un conocimiento muy erudito de la literatura y un estilo muy particular que a mí me impresionó, particularmente cuando llegué a México y lo leí, es capaz de articular un montón de recursos literarios, o sea, se ve, por ejemplo, en el Dutuma, ¿no? Que es un libro que podría ser comparado a Pedro Páramo, así, o sea, digo, esto no ha tenido, también tuvo la desgracia de no caer en el boom, ¿no? O sea, porque la desgracia o la fortuna, porque también, o sea, por la propia estructura de sus obras y todo eso, no se distribuyó, ¿no? Dentro de esa épica que construyó lo latinoamericano como quiso la industria editorial española, ¿no? Sino que se fuga también de ahí, ¿no? Entonces, bueno, Revueltas, creo que todos los textos en este giro revueltiano que está diciendo Juan Luis, dan cuenta de una u otra forma de esa capacidad discursiva que tiene de salirse de las mímesis tradicionales, ¿no? O de las dicotomías a la hora de representar a través de la literatura que se daban en la época. Entonces, Revueltas se convierte en un escritor que es inestabilizador de las formas de producir significado, ¿sí? Es decir, el lenguaje tiene esa operación chistosa, ¿no? O sea, cuando uno dice casa en un lenguaje así comunicativo, todos estamos pensando en una casa, entonces tendemos a naturalizar lo que es una casa, ¿no? Y el lenguaje literario generalmente, casa significa otras cosas, o sea, se va hacia una historicidad compleja y como que entra en el terreno del mito, del símbolo, de una serie de cosas complicadas. Revueltas articula eso muy bien. La idea de fotoplasticidad de Juan Luis tiene siempre detrás como ese componente genético que tiene Revueltas, genético en el sentido de génesis como de creación, ¿no? Cuando irrumpe un personaje, tiene uno la sensación de que está irrumpiendo algo nuevo en el proceso de la mímesis que la desautomatiza completamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos los textos van por ahí, ¿no? Entonces no tiene desperdicio y no tiene nada que ver, o sea, efectivamente con las interpretaciones pues, más tradicionales de Revueltas que tenían que ver también, o sea, por supuesto que Bodio fue un gran pionero en esta forma de leer a Revueltas, que tenían que ver más bien, pues eso, como un escritor militante, comunista, tal y cual, ¿no? Que es el lugar común, ¿no? Que no dan cuenta de su operación literaria bien compleja, ¿no? También o sea, pensaba un poco también en algo que han tenido que sortear todos estos textos, es la crítica, cierta crítica previa, porque así como se ha elaborado mucho sobre la crítica revoltiana, también ha habido muchos vicios que se han permanecido y que se han tenido que ir trabajando, debatiendo, ¿no? Uno, por ejemplo, que ya mencionaron es sobre la cuestión de género en la obra de Revueltas. Muchas veces se le creyó como hasta, no recuerdo el término que una vez le llegué a escuchar a marichulo, algo así, como un machista de partido, un comunista típico que denostaba a las mujeres. Aunado a ello está cierta anécdota con una pelea con Benita Galeana, una militante comunista, que Revueltas conoció siendo adolescente cuando ingresa al partido. Y al principio todo muy bien, pero más adelante tuvieron una cierta pugna cuando Benita Galeana fue acusada de trotskista. Y recordemos que el Partido Comunista, cuando Trotsky es designado como enemigo público de la Unión Soviética, todos los partidos comunistas del mundo hicieron exactamente lo mismo, ¿no? Y persiguieron a los trotskistas de manera contundente, como sucedió
con el asesinato de Trotsky aquí en Coyoacán. Pero cuando uno lee su obra, uno no encuentra eso. E inclusive en su tratamiento como militante, habría que tomarlo con mucho cuidado. Sobre todo, por ejemplo, como desarrolla Alessandro Rocco acerca de las relaciones lésbicas, ya no solamente en este guión no terminado o que no tenemos, no lo tenemos completo, Muchachas de Uniforme, sino en toda su obra, en Los días terrenales, en Los muros de agua. Entonces encontramos una idea, una imaginería popular también allí, que me gusta mucho el concepto, porque rompe la noción de lumpen, que a veces le cargamos una noción moral negativa, y me gusta ya más la idea de imaginería popular para designar a todos estos núcleos populares que existen en la obra de Revueltas, y que justamente es en estos personajes más populares, pero también más dolientes, que más han sufrido las carestías del capitalismo o la moralidad burguesa, es donde encontramos la esperanza, es donde encontramos un amor que trasciende totalmente ciertas perspectivas que normalmente podrían estar dentro de lo que serían los héroes épicos comunistas, ¿no? Y ahí viene el rompimiento también de Revueltas con toda esa estética, ¿no? En ese sentido me parece importante siempre el trabajo que se hace con la crítica previa, con lo que ahora se viene haciendo y que demuestra que, bueno, si en su momento se creyó esto, es con base en estas circunstancias, pero ahora una nueva relectura, con nuevos aportes, podemos ver otras cosas. Es decir, no solamente estamos, digamos, la crítica revueltiana girando en nuestro propio eje, sino que sí nos estamos leyendo, sí nos estamos entendiendo y nos estamos logrando aportar cada vez más luces respecto a ciertos temas, ¿no? Sin que ello mismo deje de crear un agotamiento de la crítica. Al contrario, se están abriendo tantos términos. Por ejemplo, la noción de fotoplasticidad que alguna vez ya habíamos comentado, me parece de las nociones que más vamos a tener que trabajar, porque es la idea de la luz como agente narrativo, es algo totalmente nuevo. Normalmente estamos acostumbrados a que sea la palabra del narrador y sea considerada Revueltas como un narrador bastante cerrado, uno que no permite que su lector se fugue de lo que él está diciendo. Al contrario, cuando estamos encontrando otro foco narrativo dentro de la obra, otra voz, entonces eso va a hacer que ciertas interpretaciones cambien, ¿no? Que tenemos que pensar, por ejemplo, en Los errores, que es la obra que yo abordo para este libro, ciertos momentos en los cuales pareciera que la luz va iluminando, va creando el ambiente, y yo por el contrario, yo lo que estaba viendo es así que el ardid narrativo de Revueltas focalizando sobre ciertos elementos, y yo no había visto para nada que era la luz poco a poco la que va iluminando, ¿no? Va develando, va construyendo mundo en torno a ello, ¿no? Entonces, en verdad, son nuevos aportes que han sido desarrollados ya por tiempo, por los autores. El texto de Aureliano me encanta, y con eso por ahora lo dejo, la liga que hace entre el pensamiento histórico con el estudio de revueltas de la formación social. Eso es algo muy novedoso, en verdad. Marx, en los últimos momentos de su vida, en sus últimos años de trabajo, estuvo abordando el desarrollo de las economías en los lugares no capitalistas. Eso ha sido ya ahora desarrollado, por ejemplo, por Álvaro García Linera, el expresidente de Bolivia, mostrando que Marx lo que estaba tratando de pensar es desarrollos no capitalistas, desarrollos no burgueses. Es decir, si antes el materialismo histórico planteaba que era necesario pasar por el capitalismo para tener unos nuevos horizontes, Marx estaba viendo que no es necesario, podemos aprovechar otros horizontes. La idea de comunidad en Latinoamérica, en Asia, está arraigada y a partir de ello podemos construir revueltas a partir del estudio de lo nacional, a partir del estudio de lo popular que existe, de lo cuán arraigada está ciertas ideas,
muestra que la idea de lo nacional, la transformación desde lo nacional, no importar ideas, no tanto, sino las construcciones coyunturales que podemos hacer, es lo que en realidad nos puede sacar del atolladero. Y en ese sentido, lo que hace Aureliano se me hace impresionante porque liga revueltas con una tradición de pensamiento muy actual, sobre todo en las ciencias sociales latinoamericanas. Bueno, hay una cosa como que hay que decir, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un rato sobre la diversidad de los textos que, no obstante, tienen unas líneas en común. Por ejemplo, bueno, ya Joseba hablará un poco de su trabajo, ¿no? Pero que el texto, por ejemplo, de Joseba, por poner este ejemplo, que esté al final del texto como un exergo, también habla de una manera de leer a Revueltas, digamos, muy en esta coyuntura de la que estamos hablando, ¿no? Joseba hace un análisis muy interesante, una revisión, digamos, de la figura, ¿cómo decirlo?, viva de Revueltas, como su propia experiencia, con la experiencia propia que él tiene, cómo estas vidas van encontrando puntos de contacto. Esto es muy interesante desde el punto de vista narrativo, porque entonces el libro se vuelve, digamos, una especie de prisma a través del cual se van encontrando diversas maneras de leer, ¿no? El texto de Matías Beverinotti, que es un texto muy interesante, que quizás si yo hubiera leído antes de hacer mi trabajo, lo hubiera planteado de otra manera, porque Matías Beverinotti hace un trabajo muy interesante sobre la mirada, ¿no? Sobre la mirada enajenada, sobre algunas perspectivas psicoanalíticas del ver, de lo que se ve en el sentido de observar, pero también en el sentido de aquello que, como saben ustedes, el ver siempre deja algo fuera, la mirada siempre es un proceso de selección, y Matías Beverinotti lo aborda desde una perspectiva particularmente psicoanalítica, principalmente psicoanalítica, pero eso no le quita, digamos, que él entre a un diálogo marxista en donde, en una perspectiva más amplia, lo que dice es, esta mirada, digamos, es también, o puede ser una mirada enajenada. Y es muy interesante el trabajo que hace, porque en todo momento está revisando la manera en que Revueltas le da peso teórico al acto de mirar. Y no solamente el acto de mirar en términos de cine o de fotografía, al acto de mirar político. Entonces, esto es un tejido, digamos, de textos muy interesante. Como mencionó Javier, el texto de Alessandro Rocco es también un texto muy, bueno, en primera muy original, ¿no? Es que aborde, como nosotros sabemos, el trabajo de Alessandro tiene que ver con el guión de autor en América Latina, en Latinoamérica. Ha trabajado algunos guiones, ¿no? El guión La Otra, de José Revueltas, otros guiones que por supuesto él ha hecho un trabajo de archivo también muy importante. En este guión particularmente lo que él trabaja es el tema del amor sáfico, ¿no? Digamos, que tiene que ver con una constante en la obra de Revueltas, ya lo decía Javier, ¿no? Aparecen los muros de agua, aparece en los errores, aparecen los días terrenales, es decir, es un tema que cuando uno se da cuenta, digamos, cuando lo ve estudiado por Alessandro, uno dice, es verdad, o sea, este es un tema que cruza. Y es algo que ha sido poco estudiado en la obra de Revueltas. Entonces, digamos, por decirlo menos, creo que este libro es una provocación muy importante que va a dar, o que ofrece muchos elementos, pero sobre todo, digamos, es un dispositivo en términos Foucaultianos, hace posible pensar en un nuevo registro muchos temas en la obra de Revueltas, ¿no? No hemos hablado, por ejemplo, del texto de José Manuel Mateo. José Manuel Mateo hace un estudio muy interesante sobre, en su texto que se llama El sueño oceánico de la madera, sobre unas obras de Revueltas en torno al movimiento del 68, ¿no? Particularmente, él cree que hay una relación entre varios de sus materiales, varias obras de Revueltas, que giran en torno a una especie de, digamos, yo lo voy a poner en esos términos, José Manuel no lo dice en esos términos, pero una especie de filosofía, como decía Joseba, de la revuelta, ¿no? Y cómo esto trae una serie de consecuencias epistemológicas, digamos, o en el acto de pensar de quien las ejecuta.
¿no? Y él menciona, por ejemplo, 3 textos, ¿no? Básicamente, el material de los sueños, dialéctica de la conciencia, y uno que es particularmente el cuento que él estudia, ¿no? Ahorita lo retomamos. Entonces, sí, me gustaría a mí decir que este libro es una serie, un conjunto de dispositivos, desde el texto inicial hasta la parte final, un conjunto de dispositivos que permiten pensar en otros registros, o vamos a decirlo así, en otra escala, ¿no? La obra de Revueltas. Sí, yo haciendo un recorrido del libro, me vienen a la cabeza ciertas palabras que estaba apuntando ahora, ¿no? Escópico, trágico, genético, sáfico y suplementario, ¿no? O sea, es decir, todas estas palabras pertenecen como al campo semántico de algo que se sustrae, ¿no? Que se sustrae y que dice otra cosa, o sea, que abre un hueco en la representación, ¿sí? Habla un hueco en los sistemas de representación. A mí me parece que la obra de Revueltas va por ahí, ¿sí? Mucho. Y todos los textos, justamente en este giro de lectura, participan de esa o sea, son palabras que extraigo recordando ahora de cada uno de esos textos, ¿no? O sea, me parece que la insistencia de Revueltas, por ejemplo, en el feísmo, tiene que ver con sustraerse de la estética tradicional, ¿no? Por ejemplo, el personaje este de Ventura, ¿no? Esto, yo trabajo ahí también, justamente, ahora que citaba Álvaro García Linera, a José Zabaleta Mercado, ahora me estoy acordando, ¿no? El concepto de ideología excedente, ¿no? Que la ideología excedente e ideología necesaria. Porque lo de hueco en la representación me viene de Aricó, ¿no? Que es otro marxista también interesante argentino, gramsciano, que justamente él discutía con la revista Contorno, porque decía que era una revista progresista, pero que no se salía del concepto burgués del intelectual, entonces que había que hacer un giro para poder intentar pensar una intelectualidad obrera, ¿no? Entonces, ideología excedente y ideología necesaria, ¿sí? Lo que quiere decir es que o sea, el capitalismo tiene una ideología necesaria que contribuye a la forma de producción dada, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, el sistema de los derechos humanos, ¿vale? Que estamos con eso en la hilera, ¿no? Bueno, se supone que vivimos en los derechos humanos, sí, pero no, la realidad concreta es otra cosa, ¿no? Pero esa es la ideología necesaria que permite que el sistema capitalista siga. Ahora, lo que comenta él, justamente también agarrando reflexiones de mis dos colegas, hay ciertos grupos populares, sobre todo en América Latina, que permiten otros sistemas de representación, ¿no? Y lo que dice Zabaleta Mercado es, mientras esa ideología, estos otros sistemas de representación contribuyan a que la ideología necesaria siga en pie, pues no hay problema. Sí que el problema está cuando empiezan a ocasionar problemas, como valga la redundancia, como por ejemplo pasó en Ecuador, ¿no? Con todo el movimiento indígena, que confluyó con el movimiento estudiantil, ¿no? Como pasó en Chile con el movimiento mapuche, o sea, es decir, mientras los mapuches estén en su movimiento folclórico y tal y cual, no hay problema, pero el problema está en si de repente se vuelven agencias políticas que van en contra de la ideología que es la reproducción del capital, ¿no? La reproducción de la forma de conciencia, la reproducción. Entonces, la reproducción de la forma de vida en ese sentido. Entonces, es muy interesante que Revueltas, ¿sí? Agarra, yo sí diría, Ibai Javier, perdón, me parece que es interesante pensar el lumpen, ¿sí? ¿Y por qué pensar el lumpen y no en los grupos populares? Porque el lumpen se sustrae del dispositivo moral. Y eso es lo que es algo que es bien interesante, ¿sí? O sea, en este sentido revueltiano, o sea, de la revuelta y no de la revolución, ¿sí? Se vuelve una especie de excrescencia, como en la guerra esta de la mierda es en los muros de agua, ¿no? ¿Sí? Cuando los van llevando, ¿no? Que los presos de repente tienen como un arrebato de coraje, ¿no? Y empiezan a tirar, empiezan a ver poco y a tirar, ¿no? La mierda, vaya, digámoslo así, ¿no? Para que la excrescencia, ¿no? Y también, o sea, esa representación como del teísmo o sea, siempre es un sujeto que está fuera de lo que es moral y miméticamente correcto. Por lo tanto, no es susceptible de ser atrapado en un tiempo histórico teleológico, porque se está sustrayendo de ese tiempo histórico teleológico. Eso es lo que me parece bien interesante. Entonces, esto es una agencia que habla del presente y por lo tanto permite pensar ese presente como futuro. Y eso es algo que
que esto, como un futuro nuevo. ¿Sí? Eso es algo que hoy día está absolutamente cancelado con la coyuntura que estamos viviendo. O sea, después de la pandemia, por eso es pertinente el libro, entre otras cosas, traer a colación la figura de Revueltas y que haya salido ahora. ¿Sí? O sea, que no saliera en el momento de auge, que hubiera pasado más desapercibido, lo hace particularmente crítico al momento presente, porque el momento presente es completamente teleológico, en el sentido de capturado por una moral completamente cerrada y que no abre ninguna condición de posibilidad para otra cosa, ¿no? Entonces es un libro en ese sentido que creo que no tiene desperdicio para pensar lo que está pasando desde la figura de Roberto. También otra de las constelaciones, o no sé, es que había pensado en este eje del 68 muy presente en el libro, en el cual una idea común es la idea de Revueltas no es parte o no es parte de esta idea de que el 68 es el inicio de la transición democrática, ¿no? José Manuel lo plantea debatiendo a Sergio, ¿cuál es su nombre? El profesor del Colmex, Sergio, que tiene un libro sobre el 68 multicitado. ¿Vale? Sergio Gallo. Sí, sí, sí. Pero también Aureliano lo plantea, y me parece que es una idea común que está allí, porque el 68 se ve como, en la actualidad, o más bien se está dejando de ver, como el inicio de, ¿no? El inicio de la democracia en México. Ya sea a partir del 71 o el 72 con el nuevo sistema de partidos, ya sea más adelante con el cese de la represión, de la guerra sucia o de baja intensidad. Pero en realidad revalorar el 68 en Revueltas, como él participó, es también pensar justamente en la cancelación del sueño, en la cancelación de la posibilidad de la transformación y en el, bueno, ¿y qué sigue adelante? ¿Qué pasa cuando el movimiento es derrotado y tenemos que imaginar nuevas formas de qué hacer, ¿no? Revueltas a lo largo de su vida muchas veces fue expulsado, por diferentes razones, no siempre fue el desacuerdo, pero tal vez otra cosa que serán de las cosas de las investigaciones futuras que otros compañeros deben de retomar, o incluso nosotros mismos, es, a pesar de esos grandes enfrentamientos que tuvo Revueltas, la amistad nunca cesó, ¿no? Podemos decir que, por ejemplo, quien fue en su momento, en el 68, era secretario general del Partido Comunista, no, Martínez Verdugo. Martínez Verdugo quiso siempre mucho a Revueltas. El partido estuvo allí cuando Revueltas lo necesitó. Es decir, es una relación muy problemática, porque a pesar de que en lo político no coincidían, había una trayectoria de lucha que ya los unía y que estaban allí, ¿no? El episodio que conté con Benita Galeana, Benita y Revueltas, a pesar de todo, seguían en contacto. Revueltas y paz. Sí, sí, sí. Cosas que pues, se debe pensar que, bueno, sí, lo político establece dinámicas, pero también establece afectos. Y Revueltas era muy, muy interesante en sus afectos, ¿no? Y para regresar un poco a la idea del lumpen, yo en un primera instancia lo pensaba de una manera moral, porque el concepto del 19, los primeros marxismos, así lo tenía. Luego, para mi investigación, tuve que romper esa noción moral de lumpen, porque no me servía. Al fin y al cabo, lo que vemos en los personajes lumpenes del área, aquellos que roban la vida o que la transitan fuera del capital, como son las prostitutas, los ladrones, que marcan Revueltas, en ese sentido, no carecen de una moralidad. Ellos, como yo planteo en el texto, tienen un deseo, un anhelo de salir de esa condición. La cuestión es de que no pueden. Y hay una situación que los va enredando y no son capaces de salir de ella. Son sus propias decisiones inclusive las que los enredan allí. En ese sentido, no sé si la noción de lumpen sigue siendo capaz de albergar la descripción de personajes así. Y por eso me gusta más la idea de la imaginería popular.
porque me parece que es en esos personajes populares donde se logra reunir mejor esa serie de tensiones. Es donde se reúne un personaje como la señora que le sirve caldos a los oprimidos de los obreros fuera de las fábricas, pero también donde se reúnen los comunistas con 2 pesos que tienen que decidir si son de esos 2 pesos para imprimir un volante o para comer, o el ratero que va por allí como Mario Cobian y se acaban de reunir allí para comer en lo que está sucediendo el asalto, ¿no? O sea, transgrede la noción del lumpen y a veces no es tan política, no nos logra plantear su forma de organización ni su forma de conciencia frente a lo que está situando, ¿no? Sí creo que son de los conceptos que a mí del todo lo utilicé en su momento y lo mantuve porque mi texto es producto de mi tesis de maestría, pero yo ya no sé si lo seguiría utilizando. Aunque entiendo perfectamente cómo lo comentas, ¿no? El lumpen evidentemente también tiene una connotación política que sale de lo moral. Bueno, hay ahí una cosa que a mí me interesaba decir sobre el inicio del libro que quizá ayude también a esto, ¿no? Cuando escribimos el prólogo, que decidimos hacerlo a 4 manos, dijimos cada quien escriba una parte y lo vamos añadiendo. Creo que una de las cosas que sí estaban planteadas ahí era, digamos, el telón de fondo que iba a acompañar a todos los trabajos, ¿no? Las coyunturas de las que ya hemos hablado hace un momento, pero por otro lado, el cambio de época, que quizá en ese momento no estábamos muy conscientes de lo que estaba pasando porque estaba justo en el quiebre, ¿no? Y ahora ya visto la distancia de un par de años, esto se ve mucho más claro. Pero también lo que nos parecía eminente ahí era que esto se trataba de esos textos, no obstante que son, digamos, estudios estético-literarios, diríamos así, creo que son todos, sin ninguna, digamos, sin ninguna exclusión, son profundamente políticos. Y eso yo creo que tiene una importancia no menor, porque a pesar de que son textos, digamos, que estudian lo que decíamos de Alessandro Rocco, el amor sáfico, la cuestión del 68, ¿no? La cuestión de la tragedia, como creo que, por ejemplo, se podría hablar del estudio de José Manuel, para mencionar uno, como un texto profundamente estudioso, dedicado a pensar la estética política del momento que se está viviendo y que Revueltas reconstruye en su cuento sobre el 68, ¿no? O sea, la estética es política, no porque hable de política. De hecho, la cuestión ahí, en el cuento que trabaja José Manuel, es que precisamente no hay actores políticos. Es decir, no hay partidos, no hay nada. Es un tipo que está viendo una serie de figuras a través de un cristal en el parque. Y que está muy en sintonía con lo que escribe Matías, ¿no? Matías Beninotti, que tiene que ver con la cuestión de la mirada enajenada. Entonces, para continuar con esta idea, yo estaba pensando, por ejemplo, en la novela de Los Errores, como una, no sé, yo lo quisiera ver como un rango histórico del trabajo que se presenta en este libro, ¿no? Que va de 1937 hasta 1964, ¿no? Que es Los Errores, ¿no? Es decir, sí hay un margen histórico, un campo histórico a través del cual se van estudiando las obras. Y en todos estos creo que los nudos que se van tejiendo tienen que ver, uno con la mirada, incluso mi trabajo que le llamo fotoplasticidad narrativa, tiene que ver con el acto de ver la luz o de producir la idea de la luz. La idea que presenta Alessandro Rocco tiene que ver también con un periodo muy importante en la vida de Revueltas, que tiene que ver con una cosa interesantísima. Revueltas escribió más cine que cualquier otra cosa, ¿no? Son más de 30 sus guiones escritos, es decir, tiene más obra cinematográfica que político y literaria, ¿no? Esto cambia también la idea de lo que es Revueltas. Y Revueltas
se dedicó más al cine, le dedicó más tiempo, quizá por el estilo, no sé. Pero dentro de este mismo periodo, o sea, lo que nos damos cuenta es que Revueltas era una persona sumamente concentrada en la escritura, ¿no? Con todos sus bemoles, porque sabemos que esto lo hacía bajo condiciones muy precarias, le gustaba mucho tomar vodka cuando escribía, entonces pues escribía mucho y tomaba mucho vodka, así que pues se perdía bastantes días hasta que podía terminar un material. Pero, es decir, con todo y lo que parece diverso en el libro, hay una serie de hilos programáticos, una serie de nudos que van permitiendo que este libro vaya a ser, como decíamos hace rato, al menos por el momento se puede ver así, un giro importante en la corriente o en la tendencia de estudios sobre la obra de José Revueltas. Lo que a mí me gustaría decir también, al menos sobre el momento en que se gesta el libro y que tiene que ver con lo que escribíamos en el prólogo y que ya habíamos tomado al inicio, es la idea de, es lo importante que resulta que creo que o sea, no teníamos conciencia de que este libro se iba a, digamos, a desmarcar de una cierta manera de leer a Revueltas, pero ahora leyendo el prólogo y leyendo la introducción, creo que ya lo intuíamos de cierta manera, y eso se debía a que lo que se había, el boom del 2014 del que hablaba Javier, tendía, digamos, a no solamente a la reproducción de sus obras. Ustedes saben, la Cámara de Diputados comenzó a esta reedición en estos tomotes gigantotes que ahora ya terminó hasta la obra política, ¿no? Comenzó en el 2014 y comenzaron los homenajes y todo esto. Y creo que esta nueva era, nueva etapa que se marca en el libro, ya anuncia, digamos, ojalá, esperamos a ver qué pasa, junto con otros textos que yo he encontrado, por ejemplo, inéditos de Revueltas, que probablemente más adelante se publiquen. José Manuel, por ejemplo, nos ha contado que tiene también otros materiales, pero todo parece indicar que, como decíamos en el prólogo y en la introducción, vamos hacia otro momento, ya se va a abrir, digamos, el mundo, o si al menos el mundillo de estudios sobre la obra de Revueltas, a un campo mucho más amplio y diversificado del que hasta ahora habíamos tenido, ¿no? Y creo que ese nuevo campo diversificado y amplio es también muy interesante porque parece, ¿no? Por lo que se puede ver en esos materiales, es un Revueltas que parecía o que parece contrario a lo que hasta ahora es, ¿no? Muchos trabajos tiene sobre mujeres, donde solo mujeres protagonistas, mujeres luchadoras, una faceta muy interesante que hasta ahora pues no se había visto con tanta claridad, ¿no? Bueno. Si acaso esta idea que planteas de la destabilización que es Revueltas, me gustó como para incluso pensar en la arqueología del saber y la idea de discontinuidad de Foucault. ¿Qué tanto hemos trabajado a Revueltas como una discontinuidad? Y estamos avanzando en capas hacia él, cuando en realidad, también se está haciendo el trabajo de pensar a Revueltas en realidad como el síntoma de que la historia de la literatura, nuestra historiografía literaria, ha sido abordada de una manera muy acotada y que estamos trabajando un poco, no para derrumbarla, no se trata de derrumbar cosas, ¿no? Sino para construir otra perspectiva en torno a todo esto, desde otras preguntas, desde otros lugares, ¿no? Entonces, justamente creo que el libro da cuenta de todos estos procesos. Y, pues, son las cosas que me encantan. Muchas gracias. Me gusta abrir las preguntas al público. Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, quiere aportar. Bueno, pues se han dicho muchas cosas súper interesantes. Es realmente, pues, de alguna manera es una invitación, una provocación para leer el libro. Y bueno, yo quiero preguntarte, Javier, porque diste datos muy reveladores para mí, ¿no? Sobre todo la cuestión del archivo, por ejemplo, ¿no?
Y este asunto de la movilidad del pensamiento, yo me preguntaba si esa movilidad se da porque de alguna manera el aniversario, este centenario, pone los focos sobre revueltas y a lo mejor hay como pues un nuevo interés en revueltas. Entonces, si esa movilidad se da porque los reflectores se mueven hacia revueltas, o si realmente esa movilidad tiene y al mismo tiempo esa vuelta o esos reflectores sobre revueltas, pues tiene frutos porque revueltas da para muchísimo, ¿no? Como han mencionado, o sea, revueltas, yo me acuerdo cuando lo leí por primera vez, no tenía como realmente una forma de entender toda su obra, ¿no? O sea, su estética, su comprensión de la historia, porque en algún momento leí sus novelas y después me encontré que era como analizado desde ciertas historiografías, ¿no? Se le citaba por ahí como alguien que tenía una visión sobre la historia mexicana. Entonces, siempre todo eso más bien, haberlo leído y entender no digamos, a cabalidad, ¿no? Lo complejo es su obra, y después encontrarte lo que es leído por historiadores, ¿no? Me fue dando como esas pistas de que Revueltas era muy, pues que no solo era un escritor, ¿no? Sino que había ahí un pensador, había ahí un intelectual en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, sí, esa movilidad de alguna manera responde a todo eso que es Revueltas, ¿no? A lo que han mencionado, ¿no? Un pensador filosófico, un historiador de cierta manera, ¿no? Entonces, a lo mejor si pudieras como comentar un poquito más sobre esa movilidad del pensamiento que de alguna manera se alimenta de esas diferentes facetas de Revueltas. Pues yo creo que es un todo. La movilidad, si lo pensamos, en 2014, por ejemplo, si no revisan el índice de todos los que participaron en los libros, Lo Terrenal de los Días, no recuerdo el nombre del Fondo de Cultura Económica que hace referencia concretamente a la reunión que hubo de muchos especialistas. La mayoría de todos ellos, sí había investigadores consolidados, pero empezaron a aparecer otros. Y todos ellos ahorita ya están en diferentes espacios, dando clases, ganando plazas, están obteniendo grados, están teniendo la oportunidad de colocarse en espacios en los cuales puedan la oportunidad de seguir trabajando, ¿no? Inclusive, hoy hay más editoriales interesadas en la obra de José Revueltas, ¿no? Antes solamente era Ediciones Era, y ahorita las nuevas editoriales o aquellas que ya existían tienen un nuevo interés en publicar nuevas obras inéditas, ¿no? Por ejemplo, la UNAM, creo que eso es donde José Manuel ha logrado meter más textos, ¿no? Ahora, José Manuel también, gracias a que logra la plaza, yo creo, y al premio que obtiene, el Nacional de Ensayo, es capaz de situar su trabajo en una perspectiva más de alcance para todos, y siglo XXI lo edita y en ese momento se hace una mayor referencia, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, hay más espacios, hay más editoriales, hay más editores, hay más investigadores, hay muchos alumnos trabajando en la obra de Revueltas, uno ya empieza a ver y hay muchos tesistas, en verdad, por todas partes del país trabajando a Revueltas. Y antes era más sencillo decir, Aguascalientes está trabajando tal, ¿no? Ya es imposible. Ya uno no sigue la pista de cuántos están trabajando, ¿no? Eso es una. Y la cuestión, la otra es principalmente que sí, Revueltas da para todo. Afortunadamente la recuperación que ha habido de Revueltas ha sido no solamente ya como filósofo, como historiador, como literato, sino ahora desde el cine. Este dato que mencionas de José Luis, que escribió más guiones que otro género, eso nos hace pensar de por qué lo hicimos, por qué hicimos el reduccionismo en su momento. Inclusive como periodista, tiene demasiado.
fundó periódicos, escribió un montón de notas rojas no solamente, sino también notitas no anónimas, reportando cosas. Es decir, hemos hecho reduccionismos, desgraciadamente, que hay que romper con ellos y de nueva cuenta investigar. Hola, muchas gracias a los tres. Coincido con Sandra, dijeron cosas súper interesantes. Yo la primera vez que leía Revueltas era muy jovencita y me quedé espantada. Fue horrible, ¿no? Desde entonces lo he estado esquivando, pero pues al ser amiga de ustedes y tener vínculos cercanos, pues es inevitable. Y a mí lo que me gustaría es si nos pueden ahondar un poquito más en esta vigencia, en esta pertinencia que tiene la lectura de Revueltas en cuanto a las posibilidades que nos abre al ser un disruptor, que nos hayamos dado cuenta hace 50 años o ahora de su capacidad para discurrir transdisciplinariamente en estas oquedades, en estos huecos discursivos, ¿cómo nos puede como de alguna manera aportar oportunidades o un horizonte de posibilidad para pensar la inmensa crisis en la que nos encontramos ahorita envueltos? Y no me refiero nada más a la crisis de las humanidades, que es muy evidente y todos los presentes la estamos padeciendo, sino a esta saturación en la cual el sentido se produce de una forma homogénea, vacía. De alguna manera, lo que yo entiendo es que Revueltas expone, desnuda estas situaciones imposibles y de alguna manera arroja luz a un análisis hacia ellas o hacia otras formas de pensamiento. Entonces, ustedes han hablado muchísimo de la pertinencia de ahorita, y qué bueno que salió desfasado por la pandemia, por algo ocurren las cosas. Pero entonces, en ese sentido, en un panorama tan crítico como en el que nos encontramos, ¿qué nos puede aportar un pensador tan brillante y tan descarnado y tan genial como es Revueltas? O sea, yo creo que, o sea, lo que me parece que la obra de Revueltas pone sobre la mesa es la imposibilidad que hay por parte del poder de crear una visión unidimensional de la creación de código, ¿no? Digo, ya estoy siendo muy teórico, pero vaya, o sea, es decir, o sea, Revueltas es un escritor que demuestra que la capacidad de la mirada y de la expresión, ¿sí?, del ser humano, ¿sí?, van más allá de las formas de poder que pretenden corsetarla, ¿no? Sean del signo que sean, ¿no? Y sí, o sea, digo, eso lo decía Nicole, ¿no? El ser humano es expresión, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Y Revueltas, pues es un escritor que produce una serie de códigos que son particularmente irreductibles, ¿no? Ahora, también, o sea, creo que esto un poco como que haciendo honor y homenaje a los que nos precedieron en la crítica revueltiana, ¿no? Que yo creo que en mi caso es un episodio, ¿no? O sea, no creo que yo vaya a convertirme en un experto en revueltas, ni mucho menos, ¿no? O sea, digo, como dije, mi acercamiento es más bien como personal y como de lector que de crítico, pero esto, o sea, creo que cada generación crítica produce su codificación a la hora de recibir, ¿sí? Y siempre esa codificación es diferente y expresa distintos niveles, distintas capas, ¿no? Entonces, quizás si hay una recepción que fue de una forma, esta viene, o sea, el código se activa de otra manera, porque a fin de cuentas pues, los códigos son deísticos, ¿no? Tienen que ver con la coyuntura del que lo está recibiendo. Y ahora lo
lo que es curioso es que Revueltas, él sí produjo una serie de códigos que lo hacen singular. O sea, son un lugar dentro de la producción de código, ¿no? De la humanidad que arroja una serie de diferenciales que a mí me parecen francamente interesantes, ¿no? Incluso pues ahora, ¿no? O sea, se sigue viendo cosas y cosas y cosas. Entonces, en ese sentido, digo, el archivo de Revueltas, pues es un archivo, si es que no lo es todo archivo, pero es sumamente rico y vivo, ¿no? Como dice Juan Luis al principio, ¿no? Como camina entre nosotros aún, ¿no? Tiene muchas cosas. A mí me gusta tu pregunta porque, como lo señalé un poco, un poco mencioné, pero me gustaría como ahondar en eso. La idea de que Revueltas estudiaba, digamos, no usemos la palabra estudiar, sino que sentía muy fuertemente el pulso estético del país, ¿no? O sea, lo llegó a tener, pienso yo, desde una condición muy cercana, sentía lo que se estaba haciendo, lo revisó, digamos, las líneas historiográficas que tenía la construcción de la nación, de la perspectiva histórica. Se peleó con Cosío, o al menos con la obra de Cosío Villegas, ¿no? Se peleó con un montón de gente que lo que le da cuenta de que él estaba al día de todos estos problemas historiográficos y de cómo lo que él llamó en algún texto la estética colorista de la literatura estaba construyendo a un indígena, por ejemplo, a una figura urbana, como con ciertas características. Yo creo que si algo podemos aprender de este trabajo que hace Revueltas es que estudia el caso, lo analiza y encuentra sus quebraduras, sus huecos, y entonces a partir de ahí, como la figura de Lumpen que mencionaba Joseba y Javier, construye su estética. O sea, es decir, construye una estética deliberadamente, estratégicamente calculada para que esos huecos que no están considerados. Entonces, si algo podemos aprender es esta capacidad, me gusta más la palabra tacto, este tacto para sentir esas grietas y decir, aquí hace falta esto, y esto lo voy a decir, y lo voy a repetir, etcétera. Y creo que eso es lo que tiene, digamos, yo creo que aportarnos en la actualidad. Yo creo que si una de las cosas no tienen quienes están en la crisis es sentir las grietas que tiene esa crisis, ¿no? Porque pues estamos en ella, la sufrimos, la vivimos, la respiramos y eso nos limita muchísimo, ¿no? Como decía al principio, este libro no se hubiera pensado que hubiera estado en esta condición. Después de estos cambios políticos que ha tenido el país, tampoco se hubiera pensado. Bueno, no calculamos lo que era la pandemia, lo que iba a significar la pandemia. Pero yo creo que eso nos dice, como lo planteas bien en tu pregunta, algunas estrategias, digamos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Revueltas era un estratega político, estético, bastante agudo, ¿no? Como lo dijo alguna vez en una conferencia que dio en la Universidad Iberoamericana, ya cerca de su fallecimiento, algunos años antes, decía, toda teoría es gris porque debe serlo, ¿no? Es decir, como si en lugar de espantarse de la crisis, la teoría fuera la crisis misma y desde ahí evitar la sensación de los colores, etcétera, de los matices. Y esta otra actitud, ¿no? No solo de estudiar, de palpar, sino de ver la crisis como una posibilidad a partir de la cual, no sé, cambiarse de posición quizá, en lugar de verla de frente, ver desde la crisis cómo cambia esa posición. Y creo que Revueltas tenía esa habilidad de meterse a la crisis y ver desde ahí. Entonces yo creo que si algo se puede aprender para la actualidad, literaria, humanística y política, es eso, ¿no? Buscar las grietas y pensar algo desde ahí. Quiero acordarme de este libro que ya casi no se consigue de Jorge Fuentes Murúa, la autobiografía, un libro genial que reconstruye el horizonte político, histórico, intelectual de Revueltas y que merecería ser reeditado, por cierto.
Si alguien quiere. Si alguien quiere, por favor, hágalo. Prologuista. Él decía, es que Revueltas, su primera quiebre con el pensamiento estalinista fue por la estética. Y justamente al pensar qué nos lega Revueltas, pues que la reflexión, la literatura y las artes hacen una reflexión estética, política, intelectual de su momento. Podría pensarse que ya se perdió, pero para nada, ¿no? Podemos pensar inclusive en el actual boom de literatura femenina. Lo que está haciendo es pensar el México actual, pensar la desaparición forzada, pensar la acción, inacción, ausencias y presencias del Estado en diversos territorios, y nos hace pensar también qué es el Estado nuevamente, ¿no? Pensar que ya no es este cúmulo de relaciones amigo-enemigo, sino que es una relación social altamente compleja que tiene sus límites. Y en ese sentido, Revueltas trató de hacerlo, pensar todo esto desde sus posibilidades, pero desde todos los géneros, ¿no? También otra parte de la pregunta que me puso a pensar es, bueno, ¿hay algo no vigente en la obra de Revueltas? Si acaso la complicación que yo me he encontrado es tratar de explicarle a alguien ciertas obras, los días terrenales, los muros, los muros de agua y los errores, es decir, las obras donde hay comunistas. Ya no hay ese horizonte en la actualidad. ¿Cómo le explicas a alguien que yo no lo viví? Yo nací en los 80s, no me tocó ver un partido comunista organizado. Evidentemente otras generaciones sí lo hicieron, y lo que tenemos es otra realidad, otra forma de organización. Entonces, cuando uno se acerca o trata de explicarle a los demás estas obras, hay demasiados datos que se están perdiendo poco a poco, y estamos tratando de reconstruir los momentos de enunciación de Revueltas. Y eso a veces se vuelve bastante quiñoso y puntilloso, y a veces uno se pierde en el archivo, tratando de buscar el datito, la verdad última allí en el archivo, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Me quedo con esa frase que dice menos paz y más revueltas. Soy honesto, no he leído las obras políticas de Revueltas, he leído algunos textos de creación literaria de Revueltas. Hay un cuento que me fascina por la capacidad creativa, la capacidad estética, la capacidad imaginativa, la capacidad de escritura que tuvo Revueltas. Es un cuento, no recuerdo el nombre, pero trata donde una mujer adúltera está con su amante, aprovechando que su esposo está fuera. Su esposo es carnicero, tiene una carnicería. Entonces, por alguna circunstancia, el marido decide regresar intempestivamente antes de lo previsto. Se da cuenta la mujer adúltera y el amante entra en una crisis. Y obviamente, ¿no? O sea, al ser descubierto, la mujer le propone esconderse dentro de un frigorífico, un refrigerador de esos de los de carnicería. Se esconde. Y el marido, ya ausente, pues llega cariñoso en cierto sentido y le dice, extrañándola, ¿no? A su esposa, y le dice, ¿sabes qué? Amor, vamos a cenar. Vamos. O sea, lo deja, José Revueltas lo deja dentro del frigorífico. O sea, esa crueldad, ¿no? Esa crueldad literaria de José Revueltas, pues es lo que decía Freud, ¿no? O sea, infancia es destino, todo lo que vivimos es representación creativa, amén de la cuestión política, de la cuestión ideológica. Vaya, hasta el mismo, se dice que el propio Carlos Fuentes trataba de emular ¿cómo decirlo? Las experiencias. El propio Carlos Fuentes visitaba Lupanares, visitaba Tugurios, porque alguien le dijo, no, ¿sabes qué? José Revueltas es la representación, pues no onírica, ¿no? Pero es la representación vívida del México profundo, del México grueso, del México conflictivo. Hasta ahí mi comentario. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por tu comentario, porque hay una entrevista donde Revueltas dice que cuando él empezaba a escribir una obra,
empezaba a darle vida a los personajes, pero llegaba un punto como que decía, los tengo que destruir y no les tengo piedad. Voy hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hay otro cuento que se llama Noche de Epifanía, donde una pareja está en la guerra, ¿no? Es uno de esos pocos cuentos que están en una guerra mundial, parece que es como la Segunda Guerra Mundial. Y la pareja intercambiaba a la mujer sexo por comida en los callejones donde se estaba. Y curiosamente, el marido sale a buscar sexo y no se ven, y en la oscuridad, pues tienen sexo y de pronto se dan cuenta que son los mismos. Él la mata, ¿no? La apuñala, porque no puede soportar que la idea de que él hubiera sido otro, ¿no? Pero esta idea de cómo los personajes, en primer lugar, tienden a la destrucción, y pues Revueltas dice, pues yo les voy a ayudar a que se destruyan rápidamente. Entonces esto es muy interesante, pero aparte, son unas cosas que a veces resultan cómicas, es decir, hace de la destrucción un acto cómico, y uno se ríe, pero en el fondo uno dice, ay, me estoy riendo, y es horrible lo que está pasando, ¿no? Y entonces eso es muy, muy, muy interesante. Yo creo que esa es la chispa de Revueltas. De hecho, se dice que la gente que lo conocía en algunos aspectos, Revueltas siempre estaba contando chistes. O sea, se reía y contaba la historia de la conquista como chiste, y entonces Cuauhtémoc, y luego se fueron, y todo el mundo se reía. Entonces, como su sentido del humor en presencia, en humano, era uno, pero cuando escribía era completamente impiadoso, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Era como poco cristiano cuando escribía, ¿no? A pesar de que Paz lo clasificó como un escritor cristiano, ¿no? Y creo que ese es un error muy, muy, muy grande de Paz, que luego sirvió para clasificar a Revueltas. Casi todo lo que dijo Paz sirvió como clasificación para Revueltas. Entonces sí, yo coincidiría contigo, menos Paz y más Revueltas. Muchas gracias a la mesa, agradecemos al público por haber asistido, agradecemos sus intervenciones. Muchas gracias a la Universidad Iberoamericana, a Bonilla Artigas Editores, y como Librería Bonilla les agradecemos la presencia de ustedes. Muchas gracias, hasta luego.